Bienvenido al curso de Angular 2. Vamos a aprender paso a paso cómo desarrollar aplicaciones web en el lado del cliente con la nueva versión de este framework de Google. Angular es un framework muy conocido que se ha popularizado muchísimo y que se está cada vez estandarizando más para hacer aplicaciones de tipo SPA. Este tipo de aplicaciones son páginas de una sola carga, ¿de acuerdo? En el cual todas sus secciones y toda la carga de datos se hace de forma asíncrona y no se refresca la página en ningún momento. Angular 2 se va a convertir, pero sin duda ninguna, en el framework JavaScript estándar para desarrollar este tipo de aplicaciones. Actualmente es uno de los frameworks más populares para hacer este tipo de labores y desarrollar aplicaciones modernas a nivel de frontend. Y yo, me atrevería a decir que si quieres ser desarrollador frontend o incluso full stack o incluso si ya te dedicas al desarrollo web, es prácticamente obligatorio aprender esta tecnología, aprender Angular 2, que como digo, se va a estandarizar muchísimo, ya que han dado un salto de calidad brutal con respecto a la versión anterior de Angular, ¿no? La versión 1, Angular JS, ya que ahora utilizamos TypeScript, ¿vale? Para trabajar con el tema de clases, método, atributos, se programa más orientado a objetos y el código al final va a ser mucho más limpio y se han eliminado muchísimos conceptos como el scope, muchísimas directivas. Prácticamente es un framework completamente nuevo. O sea, si sabes Angular 1, me da igual que sepa o que no sepa, va a tener que aprender Angular 2, ¿de acuerdo? Y como digo, el salto de calidad es muy grande. Y bueno, pues al finalizar el curso vamos a saber desarrollar nuestras propias aplicaciones SPA, que como digo, son un tipo de aplicación que nos permite pues que toda la carga de la aplicación se realice solamente una vez y el resto de carga de datos, de cambio de secciones, de lo que tú quieras, sea completamente dinámico y sin refrescar la pantalla. Este tipo de aplicaciones se está popularizando cada vez más y cada vez más las empresas buscan gente que sepa desarrollar con tecnologías como Angular y sepan desarrollar este tipo de aplicaciones SPA. Con la versión 2 de Angular todavía es más sencillo desarrollar este tipo de aplicaciones SPA. Este curso es el primero que yo he encontrado en internet acerca de Angular 2 en español y está diseñado para eso, para que aprendamos a desarrollar aplicaciones y web apps en el lado del cliente con ejemplos prácticos paso a paso y de la forma más fácil posible. Por tanto, no es necesario que sepas nada de Angular JS, pero sí que va a ser necesario que sepas JavaScript, HTML y CSS para aprovechar al 100% este curso. Te voy a hacer una pequeña introducción al curso para ver los contenidos que realmente vamos a ver en él, ¿no? En el primer capítulo, empezando con Angular 2, vamos primero a descargar las herramientas necesarias para trabajar con Angular. En mi caso descargaremos Sublime Text, descargaremos Node.js y descargaremos WAMP Server para tener un servidor web que luego posteriormente nos sirva una API REST hecha con PHP. Después te enseñaré también a cómo resaltar el código TypeScript en Sublime Text y instalaremos Angular 2, ¿de acuerdo? Lo instalaremos desde cero en nuestra máquina, te daré los pasos necesarios y lo iremos viendo cómo se hace. En la sección 2, componentes, plantillas y eventos, empezaremos a preparar nuestro proyecto de Angular 2. Crearemos nuestro primer componente, haremos un hola mundo con Angular. Después también aprenderemos a mostrar propiedades de un componente en la vista. Trabajaremos también con los tipos de datos de TypeScript. Separaremos las plantillas en ficheros HTML independientes. Trabajaremos también con los constructores de las clases, los métodos, las propiedades. También aprenderemos a crear modelos de datos, ¿de acuerdo? Para trabajar con un tipo de entidad concreta dentro de nuestro proyecto de Angular 2. Aprenderemos a asignarle unos estilos específicos a un componente. También trabajaremos con directivas y con plantillas y específicamente, trabajaremos con las directivas ngIf, ngClass, trabajaremos con eventos como el click, como el submit, como el change o el onKeyPress y muchas más cosas, ¿no? También trabajaremos con el ngFor y también veremos cómo trabajar con los arrays en TypeScript. Y además, en el último vídeo de este capítulo, veremos cómo utilizar múltiples componentes en nuestro proyecto y cómo trabajar también con el Two-Way Data Binding, ¿de acuerdo? En este capítulo también trabajaremos con el Two-Way Data Binding, ¿de acuerdo? Two-Way Data Binding lo que nos permite es hacer un binding bidireccional, ¿de acuerdo? De forma que si tenemos una propiedad en el backend de nuestra aplicación Angular, ¿de acuerdo? Y la modificamos en la vista,
ese contenido de esa propiedad se cambia en la vista, pero también se está cambiando en el modelo. De forma que tenemos ahí un binding bidireccional que es muy útil para desarrollar aplicaciones. Lo veremos todo en este capítulo: componentes, plantilla y eventos. En el siguiente capítulo trabajaremos con los servicios, el routing y los formularios. Veremos desde cómo crear y usar un servicio y para qué sirve, cómo utilizar el routing de forma básica y cómo luego ya iremos avanzando con el tema de las rutas y veremos cómo añadir datos con un servicio, cómo añadir datos a un array con un servicio, cómo trabajar de forma más avanzada con las rutas, cómo utilizar rutas con parámetros, ¿de acuerdo? Para pasar parámetros por la URL. Y cómo trabajar con los formularios y la validación de datos, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, en este capítulo básicamente lo que vamos a aprender es un poco encapsular más nuestro código y también cómo trabajar con el sistema de ruta. De forma que si nosotros estamos en localhost /pruebas y cambiamos a /pruebas -contacto, ¿de acuerdo? Esa ruta cargue de forma dinámica y no tenga que recargar la página, ¿de acuerdo? Aprenderemos también a hacer menús de navegación y todo eso con Angular, y como el concepto de Angular es SPA, pues nada de estos cambios harán que la página refresque, ¿de acuerdo? Las redirecciones y todo esto lo haremos a nivel front-end, de forma que será muy dinámico y muy rápido. Y ya te digo que con Angular 2 es muchísimo más fácil que con la versión 1 y se ha mejorado muchísimo, a mí me gusta muchísimo más. En el capítulo 4 desarrollaremos una aplicación web completa desde cero, en la cual utilizaremos el módulo HTTP de Angular y consumiremos un API REST, un servicio REST que tendremos en PHP, ¿no? Y nos servirá, pues bueno, nos devolverá JSONs para trabajar con ello. En primer lugar, aquí aprenderemos analizaremos un poco el API REST y la base de datos que vamos a tener. Desarrollaremos una aplicación de gestión de restaurantes, de acuerdo, en la cual podremos crear, editar, eliminar restaurantes, listarlos todos, subir imágenes al servidor con Angular, y tendremos también una sección en la cual se elegirá un restaurante al azar. De acuerdo, aquí en este capítulo es mi favorito porque también veremos cómo se desarrolla algo que funciona de verdad, una aplicación de ejemplo real desde cero, ¿de acuerdo? Todo eso utilizando Angular y haciéndolo pues de la mejor forma posible para que te quede bien claro cómo se trabaja con Angular desde cero. Y ya pues en el último capítulo me despediré de ti, tendrás también disponible el código que hemos desarrollado durante el curso para descargártelo, ver ejemplos y tal. Y no descarto que en un futuro añadir nuevos capítulos conforme pues vayan saliendo cosas de Angular y conforme vaya descubriendo yo cosas que puedan ser interesantes para el curso. Nada, pues vamos a aprender Angular 2 en los siguientes capítulos y te veo dentro del curso.